Bienvenidos a un nuevo capítulo de Magazine Jurídico. Somos miembros del Semillero de Investigación Forum. Somos Karen, Gabriel y Magda. Desde sus inicios más remotos, el hombre ha intentado explicar para sí y para los suyos el mundo que le rodea. Y para aquello que le resultó imposible de definir, se lo atribuyó a deidades, con representaciones físicas o no, que de alguna manera orientaron el rumbo de su vida, transformando para siempre las relaciones con otros hombres y la manera de organizarse. En nuestro país, la importancia del contexto religioso y su influencia en la conformación del Estado no puede ser diferente. Aunque formalmente Colombia, según su constitución, es un Estado laico y todas las religiones son iguales, en el día a día del acontecer de nuestro país encontramos voces autorizadas de parte de sectores religiosos, especialmente cristianos y católicos, que opinan y deliberan sobre las cuestiones propias e importantes de nuestra realidad. Opiniones que calan profundamente, no solo desde la perspectiva del ciudadano común, sino incluso desde las ramas del poder público, sobre todo las ramas legislativa y ejecutiva. Por ejemplo, podemos verlo en la reciente discusión sobre el aborto legal, las mediaciones en cuestiones como la violencia histórica que ha habido del país, o incluso temas políticos sobre la elección de representantes públicos y su idoneidad en relación a su nivel de religiosidad, lo que finalmente termina influenciando, como dijimos, el rumbo político, social y económico de Colombia. Y en ello no podemos desconocer la importancia de la historia que nos crea y constantemente nos atraviesa. Somos católicos por herencia. Hace más de 5 siglos, los españoles llegaron al territorio latinoamericano y, por supuesto, a lo que hoy es Colombia, dejando formas de organización política, de Estado, económicas, filosóficas y, por supuesto, una herencia religiosa, que no se quita o se elimina de la noche a la mañana. Anteriormente, teníamos un ordenamiento que contaba con una religión oficial, la religión católica. Así lo consagraba el artículo 32 de la Constitución de 1886. Ahora, con la Constitución de 1991, el Estado se presenta como laico, entendiendo esto no como una separación estricta entre la religión y el Estado, sino como la búsqueda de una postura comunicativa, en la que el Estado tiene como deber proteger, garantizar y buscar la igualdad entre las diferentes manifestaciones, incluyendo aquellas con connotación religiosa, siempre cumpliendo con lo preceptado en la Constitución, la ley y la jurisprudencia. En ese sentido, entre los límites que ha expuesto la jurisprudencia, el Congreso no puede identificarse, favorecer o perjudiciar a una religión o iglesia, no puede realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos. Las medidas con connotación religiosa deben tener una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente. Y por último, debe garantizar que medidas de esa misma naturaleza se puedan conferir a otros credos en igualdad de condiciones. Estos límites se mencionan, entre otras, en las sentencias C-570 del 2016, C-152 del 2003 y se recopila en la sentencia C-034 del 2019. Esa relación regulada entre Estado y religión ha permitido, por ejemplo, que el Estado pueda autorizar, pero no ordenar presupuesto para incentivar manifestaciones con connotaciones religiosas, como el caso de la Semana Santa en Tunja y en Popayán, sentencia C-034 de 2019, y que centros educativos puedan facilitar espacios para la realización de actos religiosos si así lo solicita la comunidad educativa, advirtiendo que esas actividades no pueden ser obligatorias y debe tener una postura ecuánime entre las religiones. Sentencia T-524 de 2017. Entonces, si pareciera que están tan bien definidos y orientados los límites y el Estado se encuentra tan ordenado en aquello en lo que puede o no puede intervenir el sector religioso, ¿por qué hay manifestaciones en Colombia en lo que pareciera que sectores religiosos aún determinan realidades políticas y sociales? Solo por mencionar un caso resonado incluso internacionalmente, hace apenas 3 años, 2 mandatarios de diferentes municipios del país le ofrecieron sus respectivos lugares a advocaciones católicas. Por ello, para ayudarnos en la comprensión de este tema, contamos con el apoyo del doctor Gonzalo Ramírez Cleves, doctor en Derecho y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, quien nos va a orientar acerca de estas cuestiones. ¿Es necesario que una constitución establezca su postura frente a la religión? Bueno, un saludo a Magazine Jurídico. Bueno, yo creo que no es necesario que una constitución haga referencia a la religión. O sea, esta es una idea en donde también tiene que ver con los presupuestos del constitucionalismo, que es la igualdad y la idea también del pluralismo. Quizás en las primeras etapas del constitucionalismo del siglo XIX pues se dieron una serie de normas que consagraban o que hacían referencia a una determinada religión
Por ejemplo, aquí en Colombia, hasta la Constitución de 1843 se hacía referencia a que la religión católica era la religión del Estado y que esto no se podía reformar, que esa cláusula en donde se consagraba la religión católica como la religión del Estado no se puede cambiar. Eso se llama un Estado confesional, que llegó a ser así en Colombia hasta pues, la Constitución de 1991. Las otras constituciones, en la anterior incluso del 86, pues establecía una referencia explícita a la religión católica como pues parte de la religión del Estado, pero ya en la constituyente del 91 se empezó a discutir el pluralismo y la laicidad. Por ejemplo, hay una frase que siempre se ha citado por parte de la Corte, ¿no? En las sentencias C-350 del 94 y T-332 del 2004, en la primera que es la que declara inconstitucional la consagración a Colombia, el Sagrado Corazón de Jesús, se cita una frase de Lorenzo Muelas, que es un constituyente indígena del Cauca, que dice: lentamente, humanamente nos están reconociendo esa diversidad del pueblo colombiano y ante esa diversidad cada uno podemos tener nuestros dioses. En eso nos compaginamos. Creo que Dios no es solamente para unos, sino de cada uno de acuerdo a nuestras creencias. Entonces esta frase de Lorenzo Muelas enmarca lo que podría ser los principios de la Constitución del 91 en su artículo 19, que establece pues la idea de la libertad de cultos y la idea también de la separación iglesia-estado. A pesar de que en el preámbulo de la Constitución del 91 pues establezca una consagración a Dios, la Corte Constitucional o que establezca explícitamente en ese preámbulo que los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, promulgan esta Constitución. Esa promulgación, esa invocación a Dios, ha dicho la Corte que es un Dios pues que puede ser el cristiano, que puede ser cualquier Dios o de cualquier religión, o incluso pues no tener ninguna relación con ningún Dios en específico, y por lo tanto garantizar así una idea de igualdad entre credos, igualdad entre religiones, garantizar el pluralismo, que cada uno pueda tener sus propias creencias, sus propias ideas de lo que podría ser lo religioso, y de esa manera que el Estado no debería inmiscuirse en aspectos relacionados con el fuero interno de las personas y con sus creencias. ¿Cuál debe ser la relación de un Estado constitucional frente a la diversidad religiosa? Bueno, ahí yo creo que una de las estrategias de un Estado constitucional es buscar que se establezca la posibilidad de la igualdad de las diferentes religiones que se profesan, incluso de las personas que no profesan ninguna religión, los agnósticos, los no creyentes, los ateos, los anarquistas o las personas que simplemente no tienen ninguna creencia. Y pues en relación con esta igualdad, pues lo que se propone es un Estado que sea neutral. Se ha tomado el término también francés de laïcité, de laicidad, para decir que el Estado pues no debe comprometerse con ninguna religión, ni pues se le prohíbe al Estado tener, digamos, o que tiene que haber una obligación de la separación iglesia-Estado. Pero también se ha tomado una tendencia más anglosajona con relación al artículo primero del Establishment Clause de la Constitución norteamericana, que habla más de la neutralidad religiosa, y es la idea de pues simplemente que no haya ninguna intervención del Estado en cuestiones religiosas. Entonces, en la búsqueda de esta igualdad y el pluralismo, el Estado constitucional debería entonces establecer la posibilidad de que cualquier religión pues pueda ser profesada, e incluso pues los que no tengan ninguna religión. Pueden haber límites, es decir, de esto pues de creencias, digamos, que tengan algunas prácticas que sean inconstitucionales, y habría que mirar entonces cuál podría ser la forma de resolver. Por ejemplo, los testigos de Jehová que no admiten, digamos, transfusión sanguínea para sus miembros. ¿Qué pasa con los niños? Si podría entonces, para salvarle su vida, limitar esta práctica o esta forma, digamos, de ver la idea de las transfusiones, o algunas formas de sacrificios de animales. Entonces lógicamente pueden haber tensiones entre principios, y habría que también mirar cuando prima un principio sobre otro, si la libertad religiosa o la vida,
¿no? En esto siempre que pensando que no todos los derechos son absolutos. Entonces la respuesta sería, para garantizar la igualdad y el pluralismo, pues se debe garantizar la neutralidad religiosa y también la idea de la separación de iglesia-estado, es decir, la laicidad. ¿Qué se puede hacer contra los pronunciamientos del presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía y la ministra del Interior en caso de encontrarse violatorias del principio de neutralidad y pluralidad religiosa? Bueno, es una pregunta muy interesante porque lo que yo he visto, pues por ahora es que el gobierno o los pronunciamientos, digamos, han tratado de también de alguna manera salvar la posibilidad de que se le interponga alguna acción. Por ejemplo, en una declaración de marzo, el presidente Duque pues se venía semanas antes, él dijo pues que respetaba todas las religiones, pero que era católico y que pues le pedía a la Virgen de Chiquinquirá, que la tenía ahí al lado, pues que se pudiera superar el coronavirus, con lo cual pues él está manifestando su creencia religiosa y haciendo una alusión que tolera las otras y que es su propia creencia. En el caso de Marta Lucía Ramírez, que consagró pues a Colombia a la Virgen de Fátima, y la ministra del Interior, pues preocupa aún más porque ya en una sentencia anterior, la C-350 del 94, pues se había establecido que Colombia no puede ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús porque esto desconoce el Estado laico y pluralista fundado en la libertad religiosa y la igualdad. Entonces las entidades, digamos, los representantes del pueblo finalmente que van a ser elegidos por el pueblo, funcionarios públicos como el presidente y los ministros, vicepresidenta, deben mantener también dentro de sus formas de expresión y comunicación que tienen hacia, pues hacia las personas, hacia el pueblo colombiano, también deberían tener una idea de respetar el principio de Estado laico y la neutralidad religiosa, porque de esa manera pues no se daría lugar a que se respete el pluralismo y la igualdad que están también relacionados con este principio se vulneren, ¿no? Una persona que profesa una religión distinta al catolicismo, que es cristiano, que es judío, que es musulmán, que también existen muchos musulmanes en Colombia, que tiene otra religión o es agnóstico, es ateo o no profesa ninguna religión, pues no tiene que estar recibiendo mensajes de parte, digamos, de gobernantes en medios de comunicación del Estado, que son finalmente públicos, pues de carácter religioso. Entonces podría haber una acción de tutela de una persona que se considera afectada por estos pronunciamientos que hacen estas autoridades públicas, estos gobernantes. Incluso en México ahorita se interpuso una acción de un recurso de amparo por parte de un ciudadano que consideraba que se dieran informes de parte de uno de los asesores del Ministerio de Salud todos los días, pues está también en este caso violando algunos derechos fundamentales relacionados pues con la idea de que también no se pueden utilizar los medios de comunicación públicos para proponer, digamos, para de alguna manera hacer política. Entonces, esto es lo que tendría que decir, que tener en cuenta esa sentencia, la C-350 del 94, sobre la prohibición de que Colombia sea consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, la idea de que somos un Estado laico, un Estado neutral, con separación de la Iglesia al Estado, por lo tanto, las autoridades públicas como el presidente, la vicepresidenta y la ministra no pueden estar dando declaraciones cada mes, cuando se les ocurra referencias religiosas en medios de comunicación públicos pagados por los contribuyentes que profesan todas las religiones y principalmente porque pues Colombia es un estado laico y neutral y la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha hablado de la neutralidad religiosa y la separación iglesia-estado. ¿Podría un ciudadano que se diga que se le está vulnerando sus derechos fundamentales, interponer una tutela para que estas autoridades no sigan utilizando los medios de comunicación para expresar sus sentimientos íntimos y religiosos? Se parece mucho a lo que pasó en la pandemia del cólera 1849 a 1850, que cada vez que los presidentes y los gobernantes salían también a
pedir a la Virgen de Chiquinquirá que se acabara con el cólera. Entonces parece que no ha cambiado mucho desde esa época a lo que pasa ahora, a pesar de todos los avances que se han dado a nivel constitucional con relación a la neutralidad religiosa y la laicidad. Entonces eso es lo que podrían hacer, una tutela y recordarle a las autoridades públicas que tienen este deber de neutralidad. Para nosotros, aquellos pronunciamientos no se ajustan ni siquiera a las limitaciones que ha expuesto la jurisprudencia. Los funcionarios públicos, y menos aquellos de tanto poder político, no deben ignorar el principio de separación entre el Estado y la Iglesia, el principio de igualdad en materia religiosa, el principio de pluralismo religioso y el principio de neutralidad religiosa que rigen nuestro ordenamiento. Al escuchar esos pronunciamientos, se genera en nosotros la sensación de que los avances en materia de libertad religiosa y laicidad del Estado se perdieran y nos devolviéramos en el tiempo. Estamos con el profesor Ucrimni con su apreciación según la cual, al leer el trino de la vicepresidenta o la circular de la ministra del Interior, es difícil saber qué es más preocupante: si el evidente desprecio de estas funcionarias por el principio constitucional de laicidad o su confesión de que carecen de estrategias para enfrentar el COVID-19 y por ello tienen que recurrir a dioses para que nos auxilien.